Buen día, aquí les traemos este nuevo video con respecto a la medición de dureza. Este tema está dentro de mecanismos de endurecimiento. ¿Qué es la dureza? Pues es la resistencia al rayado e indentación. El rayado pues todos lo conocemos, pues es cuando nosotros intentamos, pues como lo indica aquí, rayar un material. Entonces la dureza representa qué tanto resisten los materiales a ser rayados. Aquí está mencionando este término que se llama indentación. ¿A qué se refiere? Indentación es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un punzón, le aplicamos una carga y tratamos de generar una marca sobre ese material. A esta acción de aplicar una carga, como la tenemos aquí en la fotografía, se conoce como indentación. Lo que se busca es determinar a partir o relacionar la dureza con ese efecto que genera este punzón al dejar una marca sobre la superficie del material que queremos evaluar. Nosotros podemos medir la dureza a partir de 4 equipos: el durómetro Rodwell, Brinell, Vickers, Knopp, y a una escala mucho más pequeña, a escala nanométrica, pues obviamente tenemos la nanoindentación. Estas máquinas que nos permiten medir a partir de estos 4 métodos la dureza, pues trabajan en escalas micro y macro. Entonces son escalas representativas, pero si queremos niveles más finos de análisis, pues nos vamos con el método de nanoindentación para poder determinar la dureza de los diversos materiales. Vamos a revisar cada uno de ellos para que se entienda bien cuál es el proceso que nos permite determinar la dureza del material que nos interesa evaluar. Tenemos Brinell. Este tipo de métodos se basan todos con normas. En este caso, pues tenemos que la medición de dureza Brinell se basa en la norma ASTM 1078. Entonces, cada uno de los métodos que vamos a estar revisando en esta presentación se basa en una norma. O sea, aquí nada más lo puse para que se vea que sí hay una manera ya o una metodología para poder llevar a cabo este tipo de mediciones. Bien, vamos a explicar cuál es el principio de esta máquina. Pues es aplicar una carga. Voy a poner el lápiz para hacer ahí algunas anotaciones. Aquí está. Aquí tenemos este elemento. Este elemento ya sea que se desplace para abajo o esta plataforma ya sea que se desplace para arriba. Comúnmente es la plataforma la que se desplaza para arriba. Entonces aquí vamos a tener nosotros una punta con una esfera que vamos a ponerla aquí de forma exagerada y vamos a hacer el recorrido. ¿Para qué? Con el objetivo de aplicar una carga conocida sobre nuestro material. Supongamos que aquí tenemos una pieza que queremos evaluar su dureza. Entonces, al momento de hacer contacto, esta esfera con esta pieza va a dejar una huella. ¿Por qué? Porque pues estamos tratando de aplicar una carga mayor a la que soporta el material. Entonces va a dejar una huella sobre el material como de este tipo, una huella circular. Entonces, con base a una expresión matemática, que es la que tenemos aquí, podemos nosotros determinar la magnitud de dureza que tiene el material evaluado. Aquí tenemos más a detalle cómo está el principio. Aplicamos la carga. Este va a ser nuestro material. Tenemos que la esfera está aplicando esa fuerza y está deformando esta región del material. Se retira la esfera y nos deja esta huella, que es la que tenemos nosotros aquí. A partir de esa huella medimos ciertas características, como lo es principalmente el diámetro de la huella y el diámetro de la esfera, que son los parámetros que nosotros vamos a utilizar para poder determinar la dureza Brinell de nuestro material. Aquí no se considera la profundidad de la huella, aquí solamente la geometría de la huella dejada y la geometría del elemento que genera esa huella. Entonces aquí ya tenemos este primer método.
Básicamente los otros métodos se aplican el mismo efecto de aplicar una carga, retirar y medir las dimensiones de la huella dejada. Entonces aquí esto es con base al Brinell. Esta tabla donde vienen algunos ejemplos de algunos materiales que ya han sido evaluados por este método y observamos sus magnitudes. Aquí las tenemos. Aquí, si nosotros no queremos evaluar la fórmula, pues ya tenemos una tabla. Simplemente medimos el diámetro de la huella, vemos a qué diámetro corresponde y eso ya nos da la magnitud de la fuerza Brinell. Aquí nos dan otras equivalencias, pero pues obviamente aquí lo que nos interesa determinar pues es la dureza. Obviamente actualmente los equipos pues ya vienen con cierto avance tecnológico que nos permiten a partir de un programa determinar de forma automática las dimensiones de la huella y con base a esas dimensiones el mismo programa ya nos permite calcular la magnitud de, de dureza del material, en este caso de dureza Brinell. Bien, vamos ahora con el Rodwell. Como les comentaba, es el mismo principio que el Brinell. Tenemos aquí este elemento, en este caso, generalmente o la mayor parte de los equipos, por no decir todos, genera el desplazamiento sobre este elemento. Obviamente, pues esta plataforma es la que sube o baja. Aquí tenemos nosotros nuestro material. Lo mismo aquí podemos tener una punta que se conoce como indentador, cónica o esférica. En este caso, a diferencia de Brinell, lo que se mide es la profundidad de la huella, no tanto se basa solamente en las geometrías o en las medidas geométricas que nos deja la huella, sino que también se considera aquí la profundidad. ¿Qué diferencia además de esta tiene con respecto de Brinell? Que se aplica una precarga. Aquí tenemos una precarga y posteriormente aplicamos la carga de interés o la carga con base a normas que tenemos que material, con base a las características del material, y posteriormente a este proceso de precarga y carga sacamos la diferencia para poder determinar nosotros nuestra dureza ahora en escala Rodwell. Aquí en el caso anterior del Brinell teníamos que es HB, que se refiere a dureza Brinell. En este caso pues estamos midiendo dureza Rodwell, por eso es HR, que es Hartnett Rodwell, y en este caso de Rodwell vamos a tener dos escalas, la escala C y la escala B. Eso depende del tipo de material que tengamos y el tipo de indentador o punta que vayamos nosotros a utilizar. Aquí pues lo vemos en esta gráfica, que aquí es el caso cuando utilizamos un indentador esférico y cuando utilizamos un indentador cónico. Aquí pues menciona también lo de la diferencia con respecto a Brinell, que aquí mide, en lugar del área, mide la profundidad de la huella. Aquí tenemos que para materiales blandos se utiliza la escala B, utilizando el penetrador esférico, el penetrador indentador esférico, y para materiales duros se utiliza el indentador de forma cónica. Entonces, cuando utilizamos nosotros el indentador cónico para materiales duros, vamos a entrar en la escala de Rodwell C. Aquí están las expresiones. Como les comento, ya el mismo equipo nos arroja pues el resultado con respecto a la dureza. En este caso observamos, a diferencia de Brinell también, que en esta máquina o en este durómetro Rodwell tenemos este reloj, que parece un reloj. Aquí nosotros podemos rotar la carátula para ajustar en cero. Una vez aplicando la precarga, retirando la precarga, o más bien aplicando la carga que nosotros deseamos, con la cual deseamos evaluar nuestro material, pues aquí se va a posicionar la aguja en la magnitud correspondiente de dureza. Esta máquina pues no requiere pues realmente pues que sea necesario conectar a una computadora, porque aquí la carátula que tenemos aquí presente del equipo pues ya nos da la magnitud de dureza. Entonces pues es un
equipo muy básico pero que es muy preciso. Aquí tenemos las huellas que deja, tenemos la escala C, que es con un cono. Esta fue una huella dejada por un indentador o un penetrador de forma de cono, y este con el indentador esférico. Entonces ya con base a eso, la máquina está configurada para que una vez retirando la carga o aplicando la carga, nosotros obtengamos la magnitud de dureza. Pero lo que les comentaba es el mismo principio básicamente que se aplica para la dureza Brinell. Bien, ahora tenemos en esta diapositiva las magnitudes de dureza de diferentes materiales cuando nosotros aplicamos este método de Rodwell. Aquí vemos que para este tipo de materiales las condiciones que necesitamos pues es un indentador cónico de un 16avo de pulgada. Aquí está la carga inicial, que esta ya prácticamente es por default, y nosotros lo que podemos modificar es la carga adicional. Esa tenemos un selector analógico que es una perilla y nos da la opción de aplicar la carga, nos da en unidades de newtons o libras o kilogramos. Entonces aquí están las condiciones. Aquí si observamos dice color de escala. La carátula viene en dos escalas, una negra que si mal no recuerdo corresponde a la escala Rodwell B, y la carátula roja que corresponde a la escala Rodwell C. Entonces pues es un equipo muy sencillo de utilizar. Por ahí en internet pueden encontrar o buscar, si les genera cierta curiosidad cómo trabaja, muchos videos donde se hacen muchas prácticas con respecto al equipo o al durómetro Rodwell. Que cabe mencionar que este método es uno de los más utilizados para la caracterización de materiales con respecto a la dureza. Bien, tenemos este método Vickers, que es un poquito de análisis más fino, a diferencia de Rodwell, que es un poquito más arcaico. Aquí ya es más controlado el proceso de medición. Aquí vemos el equipo que tenemos, que es este, ya un poquito más sofisticado. Entonces aquí no se desplaza la plataforma, lo que se desplaza es el indentador. En este caso, esta parte se mantiene fija. Tenemos nuestra muestra como se observa aquí en la imagen, y el indentador o la punta es la que penetra o la que genera la huella sobre la superficie. Observamos y pues esta máquina ya tiene elementos digitales que nos arroja los datos de forma instantánea y en un display. Hay algunas máquinas de dureza Vickers que son analógicas. ¿A qué nos referimos? Que no tienen estos accesorios. Lo que sí cuentan todas las máquinas es con este, que vamos a decir que es un visor. Este visor lo podemos girar, lo podemos tener en 0 grados, y voy a quitar esta flecha, y lo podemos rotar a 90 grados para medir las dimensiones de la huella. ¿Por qué? Porque tenemos que medir con base a esta figura que tenemos acá abajo la longitud de aquí a acá, y eso lo hacemos cuando el visor está en esta posición, y posteriormente tenemos que medir esta distancia. ¿Cómo medimos esa distancia? Cuando rotamos el visor en esta posición y lo tenemos de esta manera. Aquí tiene unas perillas que nos permiten ajustar unas líneas que se adaptan a la longitud, y la cual nos arroja la longitud de cada una de las dimensiones de esta huella. A diferencia de Brinell y de Rodwell, que utilizamos un penetrador esférico o un penetrador cónico, aquí utilizamos un penetrador piramidal, por lo que obtenemos esta huella. Aquí vemos en la imagen, en la ilustración, lo que ocurre. Nuevamente aplicamos la carga sobre el material, retiramos y dejamos la huella. La huella que tenemos es esta, y aquí tenemos la expresión que utilizamos para poder determinar la magnitud de dureza. En este caso, cuando utilizamos este método de Vickers, la dureza que utilizamos es HV, que dice Hartnett's Vickers, o que representa la dureza Vickers. Esta máquina, a diferencia también de las otras, podemos aplicar cargas muy pequeñas. Podemos ir desde
100 gramos hasta 1 kilogramo de carga, por lo que podemos llevar pruebas a escalas micro o macro. Entonces es la versatilidad que nos permite este equipo. Obviamente pues es un equipo más elaborado, como les comentaba, más sofisticado, porque aquí se tiene la lámpara para iluminar correctamente la huella y poder sacar de manera correcta las dimensiones de la huella que generamos sobre la superficie de nuestro material. Aquí hay algunas escalas que se manejan. Aquí es cuando tenemos 10 gramos, 25 gramos, 50 gramos, o 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 3 kilos de carga. Aquí hay algunos ejemplos de algunos materiales que se pueden evaluar con respecto al uso de esta máquina. Muchas veces se utiliza este tipo de máquina por las características que presenta de cargas muy pequeñas que podemos aplicar para la evaluación de películas delgadas. Tenemos una película o un recubrimiento. Para no llegar a la superficie del substrato o donde está depositada esa película, aplicamos una pequeña carga para nada más generar la huella sobre la superficie de nuestro recubrimiento. Entonces, como les comentaba, como es un equipo con más elementos electrónicos, pues se tiene un mejor control sobre las pruebas y por eso podemos hacer pruebas a escalas muy pequeñas de carga. Entonces nos permite generar ciertas pruebas con materiales que presentan ciertas condiciones, como es en este caso de un material que tiene un recubrimiento de una película. Lo mismo para cerámicos. Si aplicamos una carga muy alta, la huella se puede generar de manera deformada y no podemos generar o llevar a cabo el cálculo de la dureza. Por eso podemos aplicar cargas muy pequeñas para que quede bien definida la huella y sea medible, lo que nos permita llevar a cabo la medición de la magnitud de dureza de diversos tipos de materiales. Tenemos la dureza NOP. En este caso, pues este equipo básicamente o principalmente se utiliza para cargas muy pequeñas, lo cual nos permite llevar a cabo mediciones de dureza sobre materiales compuestos donde la matriz es un polímero y sobre polímeros, obviamente. Entonces es uno de los métodos que más se utiliza para llevar a cabo pruebas en este tipo de material. A diferencia de Vickers, aquí no se utiliza una forma de pirámide, sino se genera una forma más alargada, romboédrica. Aquí tenemos, aquí dice romboédrica, a diferencia del otro que es una pirámide. Entonces, obviamente, pues aquí tenemos también la ecuación que nos permite llevar a cabo las mediciones de este método sobre los materiales que estemos evaluando. También una coincidencia con el microdurómetro o durómetro Vickers es de que tenemos el visor que podemos rotar para poder llevar a cabo la medición de los diferentes parámetros que presenta la huella. De nueva cuenta, como les comentaba al principio, pues es el mismo. Aplicamos la carga sobre nuestro material y lo que analizamos son las características de la huella que deja el penetrador utilizado con base al método que hayamos utilizado. Entonces, aquí tenemos estos métodos que también, como ya les comentaba, aplican escalas macro y micro para las mediciones. Aquí tenemos el método de nanoindentación que, como su nombre me indica, nos vamos a ir a escalas nanométricas. En este caso, pues si queremos un análisis muy fino y un poquito más, bueno, no un poquito, sino mucho más exacto, pues esta es la técnica que podemos utilizar. Obviamente, por las magnitudes que estamos utilizando de carga y de análisis, pues necesitamos un equipo muy sofisticado, y es el que tenemos aquí. Ya utilizamos una interfaz con la computadora que nos permite generar o hacer la adquisición de los datos que se están generando a partir del experimento. Aquí obviamente pues necesitamos un penetrador de dimensiones nanométricas que sería por 10⁻⁹ metros. Entonces imagínense la escala es
0.000000001. Eso serían un nanómetro. Serían metros. En nanómetros sería 1 por 10 a la menos 9 nanómetros. ¿Sí? Entonces, para que, bueno, más bien serían metros aquí. Ya para sustituir a nanómetro sería un nanómetro, pues sería esto. Entonces, para que vean qué tan pequeñas son las magnitudes que se utilizan en este equipo. Para poder visualizar la huella, que como es en los equipos anteriores, pues se aplica una carga. Aquí no es la excepción. Aplicamos una carga sobre el material, generamos la huella y medimos las características de la huella. Entonces, esta huella no se observa en un microscopio convencional, sino que tenemos que utilizar un microscopio de barrido electrónico que nos permite aumentar la cantidad de aumentos o de amplificaciones para poder observar a detalle la huella que se generó sobre la superficie de nuestro material. Aquí se basa principalmente en la relación del módulo de elasticidad, ¿sí? Que es la pendiente que se genera cuando se aplica y se retira la carga del penetrador sobre el material. Entonces, aquí lo mismo, podemos evaluar materiales muy frágiles, por lo que podemos aplicar cargas muy pequeñas, o películas muy delgadas. También podemos evaluarlas en este tipo de equipos para poder determinar la dureza sin tocar el substrato o el material base donde fueron depositadas esas películas. Entonces, esto es con respecto a lo que tenemos a los métodos de medición de dureza. Yo creo que pues no es tan complicado de entender. Hay muchos videos, como les comentaba, unas diapositivas atrás, donde se puede observar los diferentes métodos para obtener las durezas, que yo creo que sería bueno que lo revisaran para que vean cómo es el proceso y para que vean también que es muy sencillo llevar a cabo este tipo de mediciones. Estas máquinas, gran parte de la industria metalmecánica, pues por lo menos tiene alguno de estos equipos, principalmente por lo que hemos visto, pues es Rockwell, ¿no? El que más se utiliza, que es mucho, muy rápida la medición y mucho, muy económico, porque pues no necesitas conectar al suministro eléctrico, es puramente un equipo mecánico que tiene ahí los mecanismos que nos arrojan los resultados de dureza sin mayor complicación. Aquí tenemos algunas escalas. Esta pues es de dureza NOP con respecto a algunos materiales que se evaluaron. Tenemos esta gráfica donde observamos y si nosotros hicimos la medición de Rockwell y tuvimos que aplicar la escala Rockwell C, nosotros a partir de esta tabla de equivalencias podemos representar su dureza en Vickers o su dureza Brinell. Entonces esto nos sirve porque si algún proveedor o la empresa nos pide que reportemos las características del material en Brinell, pero nosotros estamos utilizando un Rockwell, pues hacemos la prueba Rockwell, vemos la escala y asignamos la magnitud en Brinell. Si no conocemos el valor, como lo hemos estado manejando para otro tipo de cálculos, pues hay que interpolar los resultados para determinar la magnitud exacta con base a los datos conocidos. Bien, entonces con esto concluimos este tema de dureza. Si tienen alguna duda o comentario me lo hacen saber. Saludos.